Los últimos acontecimientos en el Mar Caribe han vuelto a poner en el punto de mira la presión internacional sobre el gobierno de Venezuela. La red de contrabando de oro, que supuestamente lleva mucho tiempo operando entre bastidores, ha llamado la atención de los servicios de inteligencia estadounidenses. Según las acusaciones, se ha descubierto que estructuras vinculadas al presidente venezolano Maduro extraían oro mediante envíos que aparentaban ser ayuda humanitaria. Se afirma que, en este proceso, se utilizaban barcos de alimentos y ayuda humanitaria como tapadera. Fuentes estadounidenses afirman que la operación se llevó a cabo tras meses de seguimiento técnico y sobre el terreno. Lo ocurrido no se considera solo un asalto a un barco, sino parte de una cadena mucho mayor. Según la inteligencia estadounidense, algunos barcos de ayuda que salieron de Venezuela transportaban una carga completamente diferente en su viaje de regreso. Se afirma que en estos barcos se crearon compartimentos secretos no indicados en los documentos oficiales y que en ellos se escondían lingotes de oro. Se sugiere que el gobierno de Caracas, cuyo flujo de efectivo se ha visto seriamente restringido debido a las sanciones económicas, ha utilizado este método para transferir sus reservas al extranjero. Las acusaciones se centran en que la mayoría de los barcos enarbolaban pabellones de terceros países. De este modo, se intentaba evitar que los envíos se relacionaran directamente con Venezuela. La parte estadounidense sostiene que este método se ha aplicado de forma sistemática durante mucho tiempo. El hecho de que el barco en el centro de la operación enarbolara pabellón colombiano es un detalle llamativo. 2 buques de guerra y 2 helicópteros de la Armada de los Estados Unidos siguieron al barco, que navegaba por el Mar Caribe. Según las declaraciones realizadas, el barco fue rodeado en aguas internacionales y se cerró completamente su espacio de maniobra. No se produjo ningún enfrentamiento violento y la tripulación del barco se rindió en poco tiempo. Se informó de que todo el personal del barco era civil y no opuso resistencia armada. Esto puso de manifiesto que la operación no fue una acción militar, sino una maniobra de inteligencia. Los soldados estadounidenses descendieron al barco desde helicópteros con la ayuda de cuerdas. Aunque este tipo de operaciones suelen considerarse de alto riesgo, en esta ocasión se completaron de forma controlada y rápida. La cubierta del barco se aseguró en poco tiempo. A continuación, se pasó a un proceso de registro detallado. En la primera fase no se detectó ninguna situación anómala. Sin embargo, con la intervención de los equipos técnicos, la situación cambió por completo. En las búsquedas detalladas realizadas, se encontraron compartimentos secretos en las zonas de carga del barco. Se afirma que estos compartimentos son prácticamente imposibles de detectar desde el exterior. Al abrir los compartimentos secretos, se descubrió una gran cantidad de lingotes de oro. Se afirma que los lingotes coinciden exactamente con los lingotes estándar del mercado y que sus números de serie han sido borrados intencionadamente. Fuentes estadounidenses creen que esto se hizo con el fin de dificultar el rastreo. Aunque no se ha revelado oficialmente la cantidad de oro incautada, se afirma que es bastante elevada. Según informes de inteligencia estadounidenses, este barco no es el primer envío de oro que sale de Venezuela. Se estima que, en 3 meses, se ha sacado del país aproximadamente 1 tonelada de oro utilizando métodos similares. Se afirma que la mayor parte de estos envíos se han realizado a través de la ruta del Caribe. Se afirma que el oro se vende posteriormente en diferentes países o se mantiene como reserva. De este modo, se intenta eludir indirectamente el efecto de las sanciones. El gobierno estadounidense subraya que su objetivo es desmantelar por completo esta red. Las declaraciones procedentes de Washington tras la operación fueron muy llamativas. El presidente estadounidense Trump anunció que se había confiscado el oro incautado y que este recurso ya no podría utilizarse.
Trump defendió que se había impedido que el gobierno venezolano obtuviera financiación por medios ilegales. En su declaración, también señaló que a partir de ahora no se permitirían iniciativas similares. La parte estadounidense afirma que esta operación tiene carácter de advertencia. Se comenta que el mensaje de determinación está dirigido especialmente a los países de la región. Desde el frente venezolano llegó una rotunda negación. El gobierno de Maduro defendió que el barco en cuestión no tenía ninguna relación con el Estado. En el comunicado se afirmó que las acusaciones de contrabando de oro eran una operación de percepción política. El gobierno de Caracas alega que Estados Unidos ha violado el derecho internacional. Además, se destaca que no se ha presentado ninguna prueba de que el oro incautado pertenezca a Venezuela. Maduro sostiene que las presiones contra su país han entrado en una nueva fase. Según los expertos, este incidente demuestra que el cerco económico y diplomático sobre Venezuela se está intensificando. El oro se considera un instrumento financiero vital para los países sometidos a sanciones. Por lo tanto, cualquier intervención en los envíos de oro afecta directamente a los ingresos del Estado. Se comenta que con esta operación, Estados Unidos no solo ha atacado un barco, sino todo un sistema. Se prevé que a partir de ahora se controlará más estrictamente el tráfico marítimo en la región. Esta situación podría ser el preludio de nuevas tensiones en el Caribe. Se espera que en los próximos días aumenten las repercusiones diplomáticas de este incidente. El detalle del barco con bandera colombiana se considera un tema delicado en lo que respecta a las relaciones regionales. Se desconoce cómo abordará el tema el gobierno colombiano. Además, se rumorea que las organizaciones internacionales podrían intervenir en el proceso. Por otra parte, sigue sin estar claro si Estados Unidos abrirá la puerta a nuevas operaciones. Todas las miradas están puestas en la actividad en el Mar Caribe. Este acontecimiento se considera un ejemplo importante no solo para Venezuela, sino para todos los países sometidos a sanciones. Se vuelve a debatir cómo se controlan las vías de financiación en el sistema internacional. El oro, la energía y las rutas comerciales ya no son solo elementos económicos, sino también estratégicos. Este suceso en el Caribe muestra cómo la lucha por el poder global se refleja en los mares. No sería de extrañar que en el futuro se produzcan más noticias similares. Seguiremos de cerca la evolución de los acontecimientos. Ahora veamos la siguiente noticia. Las últimas instrucciones procedentes de Washington han vuelto a aumentar la tensión en el Caribe y Sudamérica. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una decisión que deja claro que se va a intensificar la presión militar sobre Venezuela. Según fuentes estadounidenses, con la aprobación directa de Trump, se ha atacado una instalación militar secreta situada en territorio venezolano. Se afirma que esta instalación había sido mantenida en secreto durante mucho tiempo por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El momento elegido para la operación y la elección del objetivo indican que no se trata de un ataque militar ordinario. Washington considera que con esta medida ha enviado un mensaje claro. Las agencias de inteligencia estadounidenses anunciaron que la instalación en cuestión fue identificada tras meses de trabajo técnico y de campo. Se combinaron imágenes satelitales, seguimiento de señales electrónicas e información obtenida de fuentes humanas en la zona. Estos datos revelaron que la instalación no era solo un almacén, sino que también se utilizaba como centro de distribución militar. La parte estadounidense sostiene que las armas almacenadas allí no coinciden con el inventario oficial del ejército venezolano. Esta circunstancia reforzó la hipótesis de que el almacén se utilizaba para armas introducidas de forma ilegal. La decisión de llevar a cabo la operación se tomó tras estas conclusiones.
Se informó que el ataque aéreo se llevó a cabo durante la noche y en un intervalo de tiempo muy limitado. Los aviones de combate estadounidenses atacaron con precisión el punto donde se encontraba la instalación. Fuentes del Pentágono indicaron que se utilizó munición especial para que el ataque no afectara a las zonas civiles circundantes. Se afirma que las estructuras atacadas quedaron completamente destruidas. Las explosiones secundarias que se produjeron en la zona tras la operación sugieren que había una gran cantidad de munición almacenada en el depósito. Estados Unidos defiende que el ataque fue un gran éxito desde el punto de vista militar. Según las primeras evaluaciones realizadas tras el ataque, en las instalaciones se encontraron sistemas de cohetes, municiones pesadas y piezas de vehículos blindados. Se afirma que parte de estas piezas no se fabricaron en Venezuela, sino que fueron traídas de otros países. La inteligencia estadounidense sostiene que estos envíos se realizaron fuera de los canales oficiales. Llamó especialmente la atención la presencia de municiones con los números de serie borrados. Esta circunstancia reforzó las acusaciones de violación de las normas internacionales sobre comercio de armas. Washington sostiene que este depósito alimentaba la inestabilidad en la región. En una declaración realizada tras el ataque, el Departamento de Defensa DEE-UU subrayó que la operación tenía fines defensivos. En la declaración se afirmaba que la instalación representaba una amenaza potencial para países fuera de Venezuela. Según Estados Unidos, este depósito no solo se utilizaba para la seguridad interna, sino también para el tráfico regional de armas. Se habla concretamente de una red que se extiende hasta el Caribe y Centroamérica. Washington afirma que cortar esta red es una necesidad estratégica. Estas declaraciones sugieren que la operación no fue un hecho aislado. El gobierno de Maduro, por su parte, respondió con dureza tras el ataque. En un comunicado emitido desde Caracas, se defendió que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque abierto contra un país soberano. Se afirmó que la instalación atacada era un simple depósito militar. El gobierno de Maduro rechaza rotundamente las acusaciones de tráfico ilegal de armas y envíos. En el comunicado, se alegó que Estados Unidos estaba tratando de engañar a la opinión pública para legitimar el ataque. Venezuela sostiene que este ataque es contrario al derecho internacional. El Ministerio de Defensa de Venezuela anunció que, tras el ataque, se habían iniciado las labores de evaluación de los daños. Sin embargo, se informó de que no se había permitido la entrada de observadores independientes en la zona. Esta situación dificulta la determinación del alcance real del ataque. Algunas fuentes locales afirman que las pérdidas en el almacén son considerables. En particular, se afirma que las existencias de repuestos y municiones han sido completamente destruidas. Se comenta que estas pérdidas afectarán a la capacidad operativa del ejército venezolano a corto plazo. Según los expertos militares, este ataque supone un duro golpe para el régimen de Maduro, y es que este tipo de almacenes son de vital importancia para los países sometidos a sanciones. El cierre de los canales de suministro oficiales convierte a estos centros secretos en lugares estratégicos. El hecho de que Estados Unidos haya apuntado a este punto demuestra que no solo se ha atacado una instalación, sino todo un sistema. Los expertos señalan que Venezuela se verá obligada a reformular sus planes logísticos militares. Esta situación podría debilitar la estrategia de defensa del país. El hecho de que Trump haya dado su aprobación directa a esta operación también aclara el enfoque de Washington. El gobierno estadounidense ha demostrado que no quiere limitar la presión sobre Maduro al ámbito económico. Este ataque se considera una clara señal de que la opción militar está sobre la mesa. Fuentes cercanas a la Casa Blanca afirman que Trump considera esta medida como una advertencia.
Se dice que el mensaje tiene como objetivo limitar los próximos pasos del gobierno venezolano. Sin embargo, aún no está claro cómo se responderá a esta advertencia. Los países de la región están siguiendo los acontecimientos con cautela. En particular, los gobiernos del Caribe y Sudamérica están preocupados por el aumento de la tensión. Algunas fuentes diplomáticas consideran que se ha entrado en un proceso de conflicto militar indirecto entre Estados Unidos y Venezuela. Parece inevitable que esta situación afecte al equilibrio regional. Las líneas energéticas, las rutas comerciales y el tráfico marítimo pueden verse directamente afectados por esta tensión. Se espera que la comunidad internacional adopte un papel más activo en los próximos días. Tras el ataque, las Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales han emitido comunicados. Se ha hecho un llamamiento a la moderación a las partes y se ha subrayado la necesidad de investigar el incidente de forma independiente. Sin embargo, Estados Unidos defiende la legitimidad de la operación y afirma que no dará marcha atrás. Venezuela, por su parte, se dispone a llevar el asunto a las plataformas internacionales. Parece que se avecina una dura batalla en el frente diplomático. La cuestión más importante es si este proceso se convertirá en una tensión militar. En definitiva, este ataque supone una nueva etapa en la crisis de Venezuela. Estados Unidos ha puesto claramente en marcha la presión militar contra el gobierno de Maduro. Esta medida no solo marcará el presente, sino también los próximos meses. Es probable que se vivan días más agitados en el Caribe y Sudamérica. Todas las miradas estarán puestas en la respuesta de Venezuela y en el próximo paso de Estados Unidos. Seguiremos de cerca la evolución de los acontecimientos.